Amigas y amigos, me da muchísimo gusto saludarlos en esta emisión más de Fuertes Declaraciones. Recuerden dar like, compartir y comentar este programa, nos ayuda mucho para seguir difundiendo y seguir creciendo en nuestra comunidad. En este momento, pues estamos con temas muy sensibles y muy importantes a nivel nacional, y para eso hoy tenemos pues un invitado de lujo que a mí me da muchísimo gusto que nos acompañe, que nos haya aceptado la invitación. Él es un jurista de los que ya no hay, de Muchas los que ya gracias. no quieren que lleguen al nuevo Poder Judicial. Fue mi profesor en la Facultad de Derecho, es un reconocido catedrático, fue precandidato a la presidencia de la República en el año 2006. Me da muchísimo gusto que nos acompañe el doctor Everardo Moreno. Al Muchísimas contrario, el gracias. gusto es para mí y los felicito. Los felicito porque jóvenes como ustedes necesita el país. No que salgan en una tómbola, en la farsa del Poder Judicial, sino que se preparen como usted, que luchen, que tengan una tribuna y que se esfuercen por hacer que nuestro país cada vez sea mejor. Muchísimas gracias, Es la doctor. verdad. Estamos muy contentos de tenerlo en este programa Muchas gracias. y en esta ocasión pues estamos frente a una cuestión muy sensible que son los posibles vínculos del crimen organizado con el gobierno actual, que ha sido señalado incluso por el gobierno estadounidense que encabeza Donald Trump. Recientemente hemos visto pues que le retiraron la visa a la gobernadora Marina del Pilar de Baja California. Y en ese sentido creo que esto nos abre la puerta para una pregunta muy importante que creo que muchísimos mexicanos se han hecho, es si Morena, si el partido en el poder, verdaderamente está ligado al crimen organizado. La respuesta es muy difícil. Es muy difícil por varias razones. En principio, en el caso que usted señala de la gobernadora de Baja California, qué grave, y yo no recuerdo que a algún gobernador en funciones o algún exgobernador se le hubiera retirado la visa americana. No lo recuerdo, no sé si lo haya, pero no debemos olvidarnos en un principio humano y un principio jurídico incluso plasmado en la Constitución, que es la presunción de inocencia. No podemos de ninguna manera sentir que alguien es culpable, sino hasta en tanto no ha sido sentenciado por un tribunal competente. Respecto de lo que me dice de Morena, bueno, pues una persona moral que mucha gente pensamos que efectivamente está vinculado ese partido o estuvo vinculado ese partido o lo sigue con los actuales dirigentes. No es el caso de la presidenta, así lo creo, al narcotráfico. La misma frase de López Obrador, que fue una frase muy preocupante y a la vez con consecuencias muy negativas, de abrazos, no balazos. Evoquemos, por ejemplo, cuando en las conferencias mañaneras él hablaba del Chapo Guzmán, no hablaba del Chapo Guzmán, hablaba, con todo respeto, del señor Guzmán. Y cuando estuvo en Sinaloa, fue a saludar cordialmente a la madre del señor Guzmán. No es nada más un acto de cortesía, sino son indicios, lo podemos decir desde el punto de vista jurídico, son pruebas indiciarias de ligas que pudiera haber entre el partido Morena y el narcotráfico. Su participación incluso en las elecciones locales es evidencia de estos hechos. Y en ese sentido creo que Trump ha hecho señalamientos muy fuertes hacia el gobierno mexicano. Creo que parte de que les molesta tanto que hoy gobierna Trump, me refiero a Morena, pues es que un poco les juega como ellos le juegan a la oposición. Es decir, los ningunea, un día les dice una cosa, un día les dice otra, los trae vuelto locos. Creo que la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido lo más inteligente posible en el sentido de que no se ha confrontado directamente con Donald Trump. Pero pues Donald Trump un día dice que admira profundamente a Claudia Sheinbaum y al día siguiente dice que todo el gobierno mexicano está plagado de vínculos con el crimen organizado. Entonces, en ese sentido, Trump tiene razón cuando dice que el gobierno mexicano protege a los criminales.
Bueno, es una afirmación muy aventurada. Ni usted ni yo tenemos los elementos para contestar lo que realmente sea. Tenemos, como lo decía, indicios de que así había sido, de que la presencia del narcotráfico en las elecciones locales es evidente. Ha habido algún exalumno, del que no diré su nombre, es gobernador, me comentó cómo días antes de las elecciones llegaron personas con su cuerno de chivo al hombro para pedirles a los dirigentes de colonias y de secciones electorales credenciales de elector, ofreciéndoles, como les cumplieron, 500 pesos por cada credencial de elector con el propósito de que no fueran a votar. Es indudable que hay una ligazón, en algunos casos, evidente entre el narcotráfico y los gobernadores. No es una prueba indiciaria, es una prueba muy fehaciente, muy evidente, las ligas del gobernador de Sinaloa con el narcotráfico y todo lo que ha sucedido en ese estado y toda la inseguridad y todos los crímenes que se han cometido y que este señor considera que no sucede nada y así lo declara. Una gobernadora a la que le han retirado la visa y a la que se le está señalando tanto, ¿cree usted que debería seguir en el cargo? No, definitivamente no. No obstante que hace unos minutos hablé de la presunción de inocencia, sí sería conveniente que presentara su licencia, una solicitud de licencia, para que se pudieran investigar los hechos. En la época neoliberal que tanto se ha criticado, no creo que un presidente de los neoliberales hubiera tolerado estos hechos, como no hubiera tolerado la presencia de un gobernador de Sinaloa. En este caso, en cuanto al de Sinaloa, las dudas que hubo con el traslado del Mayo y del Mayo Zambada y las declaraciones de que se iba a reunir con él y que sí se iba a reunir, que había ido a Los Ángeles, no sé si a Disneylandia o a dónde, y que ahora, a la pregunta de usted, creo que sí sería saludable y hablaría de no solamente una inocencia declarada en los micrófonos como lo ha hecho la gobernadora, sino de una inocencia sustentada en hechos que se hubieran investigado cuando ella ya no tuviera esa responsabilidad. Y fíjese, profesor, sobre eso que estamos comentando, el otro día hubo una discusión en Twitter, porque ve que ya muchos mandatarios mundiales gobiernan a través de Twitter, entre Claudia Sheinbaum y Nayib Bukele. Yo tengo ciertas discrepancias con el modelo de Nayib Bukele, pero creo que mencionó algo muy cierto. A ver, imaginemos que llega una noticia donde nos dicen, en Estados Unidos, el estado de Texas está controlado por tal célula delictiva, no pueden entrar los militares, no puede entrar la policía, aquí gobierna el crimen organizado. O en Francia, en tal comunidad, en París, está controlado por las células criminales y la policía y los militares no pueden ingresar porque aquí gobierna el crimen organizado. Eso sería una noticia a nivel mundial y causaría un revuelo internacional. En cambio, en México vemos que hay territorios, municipios, estados enteros que están cooptados por los criminales y pareciera que hay un vínculo entre el gobierno y esas células delictivas. ¿Por qué en otros países eso sería una noticia de talla internacional y en México nos hemos acostumbrado a la presencia del crimen en todos los espectros de nuestra vida y que ha logrado penetrar en cada aspecto de nuestra sociedad? Qué grave lo que usted dice. Tenemos el caso de Michoacán. Michoacán y los que cultivan aguacate, cómo son extorsionados, cómo se sabe quiénes están extorsionando y no se hace nada. Y la extorsión, señor licenciado, usted lo sabe, es un delito grave, un delito que amerita la prisión preventiva. Ya no hablo de oficiosa porque esa no debería de existir. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos la ha abolido, pero no hemos nosotros aquí en nuestro país hecho las reformas necesarias. Pero lo que usted dice es muy cierto. Se está permitiendo la presencia de organizaciones criminales y que
lamentablemente parece ser que nos hemos acostumbrado. Es que es muy lamentable porque siento que esto también parte pues de la nueva desconfianza que se ha generado por parte del gobierno de los Estados Unidos hacia el gobierno mexicano. En ese sentido, ¿usted cree que la DEA pues ya no confía en el gobierno mexicano? Sí lo creo, lamentablemente. Sí lo Es, creo. El solo nombramiento del embajador que ya fue designado, que fue agente de la DEA, que es militar y que ha declarado en forma muy violenta que se puede intervenir en el país, en nuestro país, ante estos hechos. Léase el periódico Reforma de hace unos días, en donde están consignadas estas afirmaciones que estoy haciendo. y es que es muy preocupante porque pues tenemos un gobierno, una actual presidenta, que pareciera que tiene mucho poder y mucha forma de tener injerencia en las decisiones a nivel nacional. Sin embargo, yo considero que Claudia Sheinbaum está en un punto donde, a pesar de tener todo este poder, es una de las presidentas con menor concentración de poder de las últimas décadas. ¿Y a qué me refiero? A que lamentablemente muchas de estas decisiones no están pasando directamente por ella, sino que el partido que la puso, pues no está controlado por ella, está controlado por un ente que ya sabemos quién es, que nos dicen que está escondido en Palacio y en su rancho allá en el sur del país, pero que no sabemos a ciencia cierta si él sí está detrás de esta toma de decisiones, de la imposición de candidaturas, de los vínculos con el crimen organizado. Recientemente vimos cómo familiares del Chapo Guzmán se entregaron en la frontera en Tijuana. ¿Quiere decir esto? Pues que a lo mejor se está gestando algo que nosotros no sabemos y alguna investigación de la que nosotros no tenemos conocimiento aún. La presidenta torpemente la semana pasada, refiriéndose del caso de Marina del Pilar, dijo y confesó que habían otras investigaciones en curso. Eso quiere decir que la única implicada podría no ser Marina del Pilar, sino otros gobernadores que lamentablemente forman parte del partido oficial. Aquí quiero equivocarme, pero yo siento que la señora Sheinbaum, como usted dice muy bien, no tiene todo el poder. Siento que la señora Sheinbaum es la vicepresidenta y que el presidente sigue siendo Andrés Manuel López Obrador. Veamos, por ejemplo, lo que hizo Morena hace unos días. Firmó un pacto con el Partido Comunista Cubano. El partido Morena, ¿qué puede aprenderle a un país que lleva con más de 60 años de dictadura? A un país en donde lamentablemente hay carencias desde alimentos muy severas, en donde hay una ausencia total de libertad, en donde no existe la oposición. ¿Qué puede aprenderle precisamente eso? Que no haya oposición, porque Morena quiere estar gobernando en todo el país, porque Morena quiere, y lo digo abiertamente, que desaparezca la división de poderes, y lo están logrando. Tenemos un poder ejecutivo representado por un presidente y una vicepresidenta, y secretarios de Estado que en muy buen número son gente adicta y afín con López Obrador. Un poder legislativo en donde quienes lo dirigen no son más que testaferros de López Obrador. Adán López y, qué triste, un maestro de la Facultad de Derecho, Ricardo Monreal. Y ahora, con la reforma judicial, vamos a tener a ministros de la Corte que ya desde antes de las elecciones, señor licenciado, ya se sabe quiénes van a ser los ministros y ya se sabe quién va a ser la presidenta, porque las reglas que se han establecido son absurdas. Quizás las hubiera podido implementar el señor Trujillo en Dominicana hace muchos años. Está determinado que no se debe, que no se puede de ninguna manera nulificar las boletas que no se hayan empleado, por una parte, y por la otra, que no se haga el conteo en las casillas. Entonces, es la instrumentación de un fraude muy bien organizado y muy bien planteado. Y por eso fueron
con el Partido Comunista Cubano, del que sí tiene Morena que aprender para poder establecer abiertamente una dictadura. Y que se vuelve más grave este señalamiento porque ellos ya lo confesaron a través de la presidencia del Senado de la República encabezada por Gerardo Fernández Noroña, que posiblemente se les colaron algunos candidatos que a lo mejor tienen cierta relación con el crimen organizado. No estoy diciéndolo abiertamente, estoy parafraseando al presidente del Senado de la Así es, República. así es. Entonces, si ya hay un vínculo muy establecido entre el gobierno mexicano y el crimen organizado, ¿qué podemos esperar de estas candidaturas que lamentablemente van a traer financiamiento del crimen organizado? Y no solamente eso, licenciado, sino que van a ser funcionarios judiciales que obedezcan las órdenes del partido en el poder, que obedezcan al poder ejecutivo. Por eso yo decía que desaparece esa división de poderes para concentrarse en un solo poder, el poder ejecutivo. ¿Usted cree que el crimen organizado ya decidió quién manda en México? No creo que tanto, sino yo creo que quien decide quién debe demandar es López Obrador. O sea, podemos afirmar que López Obrador, a través de Claudia Sheinbaum, sigue gobernando Por en este supuesto, país. se lo acabo de decir. Él es el presidente y la señora es la vicepresidenta. Estamos en un punto en donde, Y respeto a la señora. sí, Reconozco claro, su talento, reconozco su formación universitaria. Recordemos que ella fue de las líderes estudiantiles que tuvo paralizada a la universidad varios meses cuando estaba un movimiento en el que ella, junto con el que después fue su primer esposo, estaban organizándose precisamente para alcanzar algunos propósitos supuestamente universitarios. hay personas que mencionan el término narcogobierno, que puede resultar duro, estoy de acuerdo. Creo que es un tema muy sensible, que debemos claramente pues, tratarlo con la sensibilidad que amerita, pero yo no quiero ser, no quiero ser alarmista ni nada por el estilo, pero ¿será que estamos en la consumación o en el proceso de que se consume no solo un gobierno autoritario, sino un narcogobierno? Esperemos que no, señor licenciado. Es que Confiemos que no. eso sería pues algo muy grave porque ya como lo comentó, de estas relaciones que están empezando a tener con el Partido Comunista Cubano. Creo que López Obrador muchas veces durante su gobierno tomaba pequeños ejemplos de países donde hay menor libertad de expresión o nula libertad de expresión. Gobiernos muy autoritarios. Pero pareciera que ahora nosotros estamos poniendo el ejemplo con la elección del Poder Judicial. Y creo que ellos están esperando que la elección sea muy exitosa en términos de números de participación. ¿Para qué? Pues para que a lo mejor otros países que tienen modelos autoritarios adopten el modelo mexicano. La Creo que eso sería mayoría, lo más sí, grave. la mayoría de los ciudadanos no va a ir a votar. Va a haber una abstención muy grande para la elección del Poder Judicial. Pero como todo lo va a declarar el INE, la señora Guadalupe Tadei, que a diferencia de Lorenzo Córdoba, que sí era autónoma, esta señora está actuando como jefa de oficina de la Secretaría de Gobernación. Va a declarar lo que quiera la Secretaría de Gobernación que declare. Y entonces van a hablar de que votó un número muy grande, aunque la realidad ha sido un porcentaje muy pequeño. Siento yo que esta elección la están usando un poco como un precedente. Y eso es muy riesgoso y muy grave. Un precedente para la elección intermedia que tenemos en el 27, donde se renueva el Congreso, la Cámara de Diputados, y sobre todo para la elección presidencial del 2030. ¿Por qué? Porque muchas de las irregularidades que estamos viendo en este proceso, que como bien usted dice, ya tienen los ganadores, nada más faltan los resultados y las elecciones, pudieran utilizarlo para aplicarlo cómodamente en la Por elección del supuesto, 27 y en la licenciado, elección del por 30. supuesto.
como hubo también un ensayo para continuar el mandato de López Obrador con el ensayo del señor Saldívar, ese ministro que ha resultado una vergüenza para la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Si usted recuerda, a través de la reforma de unos artículos transitorios, prolongaba su mandato y dijo que lo iba a estudiar cuando debió de haber venido una declaración tajante del constitucionalista que no se podía reformar la Constitución con unos artículos transitorios de una ley orgánica, pero no lo hizo precisamente en espera de que eso se pudiera también aplicar para la presidencia de la República. Yo coincido 100% con usted con el hecho de que ha sido una vergüenza para la profesión jurídica que una persona de la calidad de Arturo Saldívar haya ocupado el cargo más importante dentro del Poder Judicial, que es la Así es, presidencia de la así es, Suprema Corte de así es. Y a Justicia. ver ahora quién es presidente. Y ahora estamos viendo que hay pues una supuesta construcción de este personaje liberal y avanzado y un abogado de primer nivel a través de estas filtraciones que se llevaron a cabo gracias a Carmen Aristegui, que ha denominado los Televisa Leaks. Esa es la clase de personajes que Morena quiere imponer en el Poder Judicial. Así es. O peor aún, personajes como Lenia Batres, Cállese la boca, por favor. que muchos dicen que pudiera ser la próxima Así presidenta es. de la Suprema Corte Así de es, señor Justicia. licenciado, así es. ¿A dónde va el sistema de justicia con estas decisiones? No lo sé. Sinceramente no lo sé, pero lo veo con una profunda preocupación. A mí me gustaría mucho, sobre todo para ir cerrando esta conversación tan nutrida y tan especial que hemos tenido con usted, porque, como ya comenté, pues es profesor en la máxima casa de estudios, en la Facultad de Derecho. Tiene un reconocimiento muy importante Muchas y gracias. todos los que caminamos los pasillos de la Facultad de Derecho sabemos quién es el doctor Everardo Moreno, sabemos la dificultad de la clase de Derecho Romano y que tenemos que ponernos a estudiar, pero solo así podemos formar buenos abogados. Con este contexto que estamos viviendo, con las decisiones que se están tomando, con la imposición de personajes deleznables en el Poder Judicial y sobre todo la generación de un proceso electoral que no cumple con las garantías ni con los Así requisitos es. de calidad que a los que estamos acostumbrados en las elecciones normales, ¿qué le diría usted a un joven universitario que está estudiando derecho? Usted que convive todos los días con Sí, tantos jóvenes por más de universitarios. 50 años, señor licenciado. Es un gran trabajo el que usted ha hecho. ¿Qué le diría usted a estos jóvenes que están empezando la carrera, que van a estudiar derecho, ahora que se gradúen, que van a enfrentarse con este nuevo modelo de justicia? ¿Por qué estudiar derecho? ¿Por qué seguir? ¿Por qué seguir esforzándonos y alentar este modelo que era meritocrático del Poder Judicial, que lamentablemente estos cuates de Morena odian todo lo que huela a meritocracia? ¿Cómo alentamos a los jóvenes para que sigan participando y se sigan formando? ¿Qué les diría que estudien, que se preparen mucho, que entiendan bien todo nuestro sistema jurídico y que sientan que la carrera de licenciado en Derecho es fundamental, no solamente para la tranquilidad social, no solamente para la materialización de ese bien tan importante como es la justicia, sino para servir al país de manera eficiente? Que estudien, que se preparen. Dentro de todo, sigo siendo optimista a pesar de lo que he dicho, de que el país tendrá que recobrar el rumbo. Estoy de acuerdo con usted, doctor Everardo. La verdad es que ha sido un gusto enorme tenerlo aquí en nuestro programa No, al de contrario, fuertes declaraciones. Yo creo que esta plática que hemos tenido nos da para que podamos continuarla en otra ocasión. me va a dar mucho Nos gusto. dará muchísimo gusto que nos acompañe. No olviden compartir el programa, dar like, suscribirse. Ha sido un programa muy informativo y sobre todo muy didáctico en la cuestión que estamos atravesando, los vínculos del gobierno con el crimen organizado y la elección judicial que está en puerta, que me parece que van muy de la mano. Le agradezco de nueva cuenta, doctor No, al Everardo. contrario, yo le agradezco esta oportunidad
y qué grato es poder estar con jóvenes brillantes, patriotas y preocupados por el futuro como usted. Muchísimas gracias. Esto Gracias a usted. fue Fuertes Declaraciones. Nos vemos a la próxima.